Perfecto. Muy bien, listo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos y bienvenidos a otro taller más aquí en Escuela Global. El tema que hoy nos trae es un tema orientado más hacia la investigación, quizás algo que amerite trabajar más bajo una perspectiva no más de teórico, quizás más de tesis. Estamos promocionando el curso relacionado pues a investigación. Sin embargo, esto no nos limita a poder darle un valor agregado también a esto. Si bien el taller es sobre estadística descriptiva, vamos a emplear datos del INEI, vamos a emplear datos pues que se encuentran dentro de la encuesta nacional de hogares, vamos a trabajar con datos reales y de un peso bastante amplio, ¿no? Un tamaño de muestra bastante amplio. Vamos a mencionar esto un poquito más adelante. De igual manera, comentarles que en la sección de comentarios he dejado por ahí un par de links. El primero los va a dirigir hacia una carpeta en Drive, donde estamos colocando el material que se va a trabajar el día de hoy, un archivo Jupyter y un documento en Jamboard, ¿no? Para hacer algunas anotaciones. Y también dentro del mismo archivo Jupyter se encuentran los datos que vamos a trabajar colocados en un link. Entonces, para los que son nuevos en Python, los que son nuevos en Google Colab, van a ver que este tipo de documento pues permite mantener un balance entre lo que es la documentación, agregar imágenes, tener índices, por ahí colocar links también, y de igual manera, pues colocar nuestro código, desarrollar nuestro código, ir mencionando qué es lo que estamos haciendo, ya que el tema que nos abarca es, por un lado, estadística descriptiva y también programación en Python, ¿no? Por ahí podría ser que uno dijera, pero profesor, estadística descriptiva, la estadística es quizá algo un poquito más teórico y la programación puede ser algo un tanto más técnico, un poco más práctico. Y sin embargo, la realidad es que Python combina muy bien estos conceptos, ya que nos va a pedir, ¿no? Trabajar con algunos elementos de programación, como los que estamos viendo ahora, diccionarios, listas, bucles, pero con la finalidad de producir elementos analíticos. ¿Okay? Entonces, eso es lo bonito de Python y, como no, de Google Colab. Bien. Vamos a dar un poquito de contexto. ¿De dónde salen los datos que vamos a trabajar hoy? No estamos hablando de estadística descriptiva. Siempre que hablemos de estadística, por lo general estamos hablando de una muestra. Entonces, la fuente de datos de donde yo estoy he descargado esta información previo a su procesamiento masivo es del INEI, en específico del módulo de microdatos, consulta por encuesta, ENAJO, metodología actualizada, encuesta nacional de hogares. Esta es una muestra que el INEI recolecta visitando miles de hogares de manera mensual para al final pues hacer un seguimiento sobre diferentes indicadores. Vamos a explicar en un momento qué vamos a analizar nosotros en esta oportunidad. Bien, entonces estas encuestas tienen un nivel de inferencia trimestral. Quiere decir que si tú quieres hacer un análisis, tu temporalidad va a ser el trimestre. O sea, la muestra, entre comillas, es válida para el trimestre. Sin embargo, también para hacer más sencillo esto, el INEI genera un acumulado para un periodo anual. Es decir, acá yo estoy seleccionando la encuesta nacional de hogares para el año 2022 y el consolidado de todo el año, enero-diciembre. Ahora, para aquellos entusiastas que buscan hacer sus proyectos de investigación, tener sus datos, pues con un respaldo metodológico, acá tienen muchos temas para poder analizar. Educación, salud, empleo, gastos, características de la vivienda, gastos en inmuebles, en fin, hay muchos temas que se podrían abordar. En este caso, vamos a abordar un tema bastante interesante y que digamos que nos toca a todos, que viene siendo el módulo de empleo e ingresos. ¿Ok? Lo que yo he hecho en este espacio ha sido pues venir aquí y juntarme la encuesta de 5 años en el módulo de empleo e ingresos del 2018 al 2022. He hecho un procesamiento ya para tener la data más ordenada y poder aplicar nuestro análisis. ¿De acuerdo? Entonces, la información que vamos a ver a continuación tiene su origen en el módulo 5 de la encuesta nacional de hogares
y en el módulo 3, ¿no? Con una variable que son los años de estudio. Vamos a ver esto en un momento dentro de nuestros archivos. ¿Ok? Entonces, estos dos módulos, el 3 y el 5, son el origen de estos datos. Bien, comencemos entonces ahora sí, una vez mencionado esto, a trabajar en Python. Con una acotación adicional, este link lo voy a colocar dentro del mismo documento. Simplemente lo pego por acá y digo microdatos INEI. Ciertamente, este formato de archivo de Jupyter Notebook, vamos a ver que nos permite almacenar elementos complementarios, ¿no? No solamente está mi código, sino también están imágenes, links y demás. Muy bien, vamos a trabajar entonces con algunos paquetes principales de Python. Pandas para análisis de datos, NumPy, vamos a ver en un momento, para hacer algunas operaciones de ordenamiento de datos, ordenamiento gráfico incluso, Matplotlib y Seaborn para las gráficas. ¿Ok? Estos dos paquetitos son para gráficas. Vamos a hacer un poquito de zoom en caso de que alguno de ustedes tenga una pantalla un poquito más pequeña. Pueden ver acá a mi izquierda que se encuentra una suerte de índice para poder ir conociendo qué es lo que tenemos. Bien, lo primero que voy a hacer es leer este consolidado de datos que ya tengo preparado para el taller. Ustedes también pueden acceder a esta información. Voy a darle un play por acá para que se ejecute este código. Muy bien. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Está leyendo un archivo CSV y si ustedes, por ejemplo, quieren acceder al archivo en físico, simplemente toman este link y lo colocan en su buscador. Nada más. Va a demorar un par de segundos debido a que esta información es un tanto pesada, ¿no? Como les he dicho, he acumulado 5 años de encuestas para que podamos tener pues un horizonte de tiempo más amplio. Bien, luego de 22 segundos se ha cargado la información. Podemos ver acá a la izquierda en la sección de variables que va a ir apareciendo el objeto encuesta. Entonces, la información, estando ya preprocesada, se encuentra en este documento encuesta. Esta información es de unos 450.000 filas. Si bien puede sonar pues una data pesada, casi medio millón de filas, 11 columnas, para Python el procesamiento va a ser nada. Va a ser bastante rápido y sencillo. Lo único que tenemos que aprender nosotros es aprender a comunicarnos con Python. Bien, vamos entonces por acá al Jamboard y vamos explicando qué información tenemos en esta encuesta. Dentro de la estadística descriptiva hay dos grandes grupos de variables, ¿no? Las variables cualitativas que expresan una cualidad y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas van a ser variables de grupo, datos que nos permitan generar segmentos, que nos permitan generar divisiones, y sobre lo cual podríamos generar pues algunas gráficas como de barras, pies o inclusive tablas de frecuencias. En esta encuesta, en esta data, tenemos dentro de nuestros datos a las variables cualitativas, por ejemplo, el sexo de la persona, ¿no? Si es que es hombre o mujer. Tenemos por aquí el estrato, quiere decir que si es que el encuestado se encuentra en un entorno rural, es decir, con baja densidad poblacional, o urbano, haciendo una referencia a una ciudad pues entre mediana y grande. ¿Ok? Tenemos acá estrato. Esas son nuestras variables cualitativas. Tenemos por aquí también dominio, que es una sección, una distribución del espacio que hace el INEI en 8 partes. La costa se divide en costa norte, centro y sur, separando Lima. La sierra se divide en sierra norte, sierra centro y sierra sur. Y luego está pues la selva, ¿no? Con eso serían unas 8 partes. Esta es nuestra variable cualitativa, la cual vamos a llamar dominio o que dentro de la metodología del INEI se considera dominio.
Luego están estas otras dos variables que son específicas del módulo de empleo, que nos van a dar la información, pues, si la persona se encuentra trabajando, se encuentra en un estado de desocupado abierto, quiere decir no tiene trabajo, está buscando trabajo y no cuenta con ningún ingreso, y desocupado oculto, que viene siendo pues una condición en donde no tiene un trabajo fijo y podría dedicarse a algunas actividades que no le están generando, ¿no?, un nivel de ingresos relativamente apropiado, ¿ok? Es decir, un cachuelo, un trabajo pues que no es informal, sino más bien que es de poco impacto dentro de sus gastos o dentro de sus ingresos. Y finalmente, otro grupo que vienen siendo los no PEA, ¿no? Las personas que no forman parte de la PEA, amas de casa, estudiantes, población carcelaria. Entonces, tenemos estas divisiones. Como pueden ver, todo lo que he mencionado son variables agrupadoras, segmentadoras. No nos ayudan a calcular pues promedios, máximos y mínimos, sino que simplemente separan, agrupan. Finalmente, otro dato importante a la hora de estudiar pues los ingresos es la formalidad o la informalidad. Tenemos entonces todas estas variables cualitativas, variables categóricas. ¿Cuáles son nuestras variables numéricas? ¿Cuáles son nuestras variables cuantitativas? Tenemos por acá, por ejemplo, una variable cuantitativa como la edad. Tenemos el dato de la edad de cada encuestado, ¿no? Cuantitativas, numéricas. Cuantitativas, promedios. Cuantitativas, dato para hacer correlaciones. Tenemos acá, por ejemplo, la edad. Tenemos por acá los años de educación o años de estudio. Por ahí los que sean de economía conocen que existe algo llamado modelo o ecuación de Mincer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice Mincer? Te dice, oye, a medida que alguien tenga pues una mano de obra más calificada, va a tener mejores ingresos. ¿Y qué es una mano de obra calificada? Cuando tienes años de experiencia y tienes años de estudio. Entonces, con esta encuesta del INEI, ustedes podrían formular su ecuación de Mincer. Si es que tienen interés en lo que es pues, la estadística inferencial, la econometría, regresión lineal. Si queremos hablar de ciencia de datos, también se puede usar evidentemente esta información. Acá tenemos los años de educación y los años de experiencia. En el caso de la educación, van a ser por lo general números enteros y en la experiencia, pues sí, se va a considerar fracciones de año. ¿Ok? Fracciones de año. Entonces tenemos por acá mucha información de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Por acá tenemos experiencia medida en años. Experiencia. Y como no, quizás el dato más importante, los ingresos, ¿no? Los ingresos. ¿Cuánto, según lo que ha respondido la persona, pues al encuestador del INEI, podemos considerar que tiene como ingreso mensual, ¿no? Soles. Quizás esta puede ser la variable más interesante y que pueda tener una connotación de muchos tipos, ¿no? Desde tipos de indicadores sociales para ver temas de pobreza, hasta indicadores comerciales para hablar sobre segmentación de productos, identificación de algún mercado objetivo, target y demás. Bien, adicionalmente hay algunos datos que son departamento, provincia y distrito. ¿Ok? Estos datitos también se consideran datos cualitativos, ya que nos ayudarán a segmentar nuestros indicadores. No va a ser lo mismo el ingreso promedio de todos los trabajadores del Perú que los ingresos de las personas que están en Ica, de las personas que están pues en Ayacucho, Cusco, Puno. Van a haber diferencias y las vamos a notar a partir de estos promedios, ¿no? Entonces tenemos por acá departamento, provincia y distrito. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Esas son principalmente nuestras variables. A ver, dentro del entorno de Python, el objeto df es el que está combinando la información pues, de nuestra encuesta y de esta otra tablita llamada ubigeos, ¿no? Que le da el significado o que le da el contenido de estas tres columnas adicionales.
Bien, si yo estoy en Python, ya he cargado mi data, imaginemos que ya está en un solo archivo, ¿cómo yo voy a ir conociendo qué información hay? Para eso contamos con los siguientes procesos, ¿no? Si yo digo por acá, por ejemplo, df es el nombre de toda mi tabla, ¿no? Mi tabla ya de mi data consolidada. Si yo digo df, Python me retorna una vista de toda la tabla. Aunque acá me muestra las 5 primeras filas y las 5 últimas columnas. ¿Cómo yo conozco qué información tengo? Por medio del método info. Cuando yo digo df.info, el nombre de la tabla y luego .info, lo que estoy haciendo es pedir una especie de reporte, una especie de informe en donde Python me va a ir diciendo, a ver, veamos por acá. Ahí yo me voy enterando qué información tengo. Ahí yo me voy enterando qué datitos tengo yo. Bien. Primeramente, cuando veamos que algo dice int64, debemos entenderlo como número entero. Número entero. Cuando veamos flotante 64, es un número con decimal. Un número con decimal. Y los que vienen siendo objects, vamos a entenderlos como textos. Ahora, lo primero que vamos a notar acá es que algo no cuadra. Primeramente, ¿por qué consideramos a variables como el sexo, el estrato, estos otros dos indicadores, indicador de ocupación, indicador de informalidad como números? Esto sucede, señores, principalmente porque cuando se almacena información, cuando se almacena variables cualitativas, efectivamente, información numérica como la edad termina siendo correctamente almacenada, ¿no? Si yo veo en mi tablita y veo que en la edad, en la columna de edad, dice 49, significa que la primera persona encuestada tenía 49 años en el momento de la encuesta. Hasta ahí estamos bien. Pero estas otras variables, como sexo, estrato, OQ500, OQPINF, tienen estos valores numéricos a razón de que hay un proceso, cuando analizamos encuestas, que es el etiquetado. Etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debería haber guardado, aquí, por ejemplo, ¿no? En esta primera fila decimos que la persona tiene 49 años. Y cuando queremos ver si es hombre o mujer, dice 2. ¿Qué ha ocurrido? Que en lugar de guardar la información de manera textual, le hemos guardado como un código numérico. Y en este código numérico, 2 significa mujer. Entonces, esta primera fila es una persona de 49 años que es mujer, ¿no? Fue nuestra primera encuestada. ¿Qué más vemos por acá? Estrato 1. Estrato 1 dice que es urbano. Es decir, nuestra primera persona encuestada tenía 49 años, era una mujer que vivía en el estrato urbano, es decir, en una ciudad. Por acá veo OQ500, ¿no? Categoría 1. Y por acá veo en mi lista de significado de etiquetas que 1 significa ocupado. Quiere decir que esta primera persona que se encuestó en el año 2018 tenía trabajo, ¿no? Tenía trabajo en ese momento. 1 significa que tiene trabajo. OCUPINF, por acá me dice 2, bajo por acá y me dice que es formal. Entonces, esta primera persona tenía trabajo y tenía un trabajo formal, según parece. Por otro lado, en educación veo el valor 11. Educación es una variable numérica, son los años de estudio, por lo que sí puedo considerarla como 11 años de estudio, que para la metodología del INEI vienen siendo pues 6 años de primaria y 5 años de secundaria. Entonces, mi primera persona encuestada, una mujer de 49 años que vivía en una ciudad o en el estrato urbano, tenía trabajo formal y tenía secundaria completa. En tiempo de experiencia, este tiempo de experiencia había sido menor a un año, ¿no? 0.83, por ahí creo que son unos 10 sobre 12 más o menos, y podemos ir conociendo así los detalles. Dominio 4, ¿qué significa dominio 4? Dominio 4 significa Sierra Norte.
en la Sierra Norte. ¿Cuáles eran sus ingresos promedios, ingreso mensual promedio? 747. ¿En qué lugar se encontraba? Bueno, la encuesta fue en enero del 2018 y se encontraba en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. ¿Ok? Ahí está toda la data, es casi medio millón de registros. Ahora, ¿qué pasa? Yo les decía, en las encuestas hay un proceso que es el etiquetado. Básicamente, guardo información que es textual, pero la guardo con un código numérico. ¿Para qué? Para reducir el peso. El peso de los datos, ya cuando estamos trabajando con Python, pues es porque estamos manipulando grandes volúmenes de datos y en estos casos hay que darle sentido a esta información. ¿Ok? Hay que darle sentido a esta información. Y estas columnas de acá no tienen un significado numérico, sino tienen un significado en lista de etiquetas. Entonces, este 2 no es un 2 numérico, es un 2 que está asociado a un valor. Bien, dependiendo del software que trabajen, hay distintos métodos. En el caso de Python, vamos a usar diccionarios. Ese tipo de objeto, el diccionario, si veo por acá, el objeto L-diccionario, perdón, L-sexo, es de tipo diccionario. ¿Y qué tiene de especial un diccionario? Muy simple. El diccionario funciona, como su nombre lo indica, para retornar valores. Si yo digo L sexo, entre corchetes 1, me retorna el valor de hombre. Si digo 2, me retorna el valor de mujer. Es por eso que resulta muy práctico poder usar este tipo de estructuras, porque nosotros aquí estamos guardando el significado de las preguntas, el significado de esos números, ¿no? Igual yo digo el estrato 1 y obtengo como resultado, disculpen, no lo he creado, no he hecho clic por acá, y obtengo como resultado urbano. Entonces, cuando hablamos de programación y estadística, es porque verdaderamente Python tiene herramientas, tiene objetos dentro de sí para poder generar pues un buen análisis, ¿no? Para hacerme más sencillo este, este proceso. Entonces, a medida que uno pues va haciendo sus encuestas, va juntando su data, por acá vamos generando nuestros respectivos diccionarios, ¿no? Para colocar el significado de esta información. Ahora, bien, tengo mi tablita de F, toda mi encuesta. ¿Cómo yo selecciono mis columnas? ¿Cómo hago para hacer esta traducción? Hay dos maneras. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, la columna sexo, simplemente voy a decir df.sexo. Con eso selecciono la columna y retorna puros valores de 1 y 2. Si yo quiero aplicarle este criterio, este diccionario, este objeto, como su nombre lo indica, es un diccionario. Tú le dices 1, el diccionario te responde hombre. Tú le dices 2, el diccionario te responde mujer. ¿Cómo yo hago para que se aplique este criterio en toda mi columna? Dentro de Python tenemos a los métodos. Un método es como una función, pero que surge, que se origina del mismo objeto. De esa manera se evitan errores. Y en este caso es el método map. Cuando yo hablo del método map, es que a cada uno de los elementos se le va a aplicar esta función, este proceso de etiquetado, de asignar valores según el número. Como podemos ver, mi columna que estaba compuesta por unos y dos, ahora está compuesto por los textos de hombre y mujer, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Cuánto le ha tomado a Python hacer todo esto? Menos de un segundo. Medio millón de registros procesados, colocados en menos de un segundo. Profe, mentira, solamente los 5 primeros, los 5 últimos. Bueno, aquí vamos a reemplazar el valor. Yo puedo usar el punto o puedo usar también entre corchetes, colocar el nombre de la columna. Es lo mismo. Finalmente, doy un clic por acá y vemos en menos de un segundo ha cambiado la información. Yo vuelvo a subir, vuelvo a pedir punto info y vamos a ver cómo esta columna ya no es formato numérico, sino ahora es formato texto.
¿Por qué? Porque ahora ya se han colocado correctamente las etiquetas y yo puedo tener una mejor lectura. ¿Por qué no lo guardamos inicialmente como texto? Porque pesa demasiado. Una palabra, en este caso el texto mujer que tiene 5 letras, pesa 20, 30 veces más que un solo número. ¿Ok? Entonces, por eso es que se suele usar esta estrategia. Aplicaremos lo mismo para los otros. Por ejemplo, ¿no? Profe, qué aburrido, ¿por qué dar play varias veces? Bueno, podemos hacer clic acá y hacer un solo clic para que se ejecute todo esto al mismo tiempo. Bueno, secuencialmente, ¿no? Pero ya con un solo clic se ejecuta todo esto. Bueno, básicamente, señores, ese es el proceso de etiquetado. Y ya con eso tenemos toda nuestra información lista para poder analizarla. Ya sabemos quiénes son hombres, quiénes son mujeres, si es que están pues en el estrato urbano-rural. Por acá de nuevo voy a hacer clic y miren cómo las 5 filas se ejecutan en simultáneo. Disculpen, eso fue el etiquetado. Ahora sí acá. Bien, entonces ahí tenemos todo el detalle, ¿no? Ya traducido. Mujer urbano, hombre urbano, no PEA, 19 años, 49 años, ahí ya tenemos toda la información disponible, ¿no? Sierra Norte, Sierra Sur, etcétera. Bien, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? Vamos a comenzar a generar nuevas columnas. Una de estas columnas son las populares variables dummy. Si bien yo tengo ahora información que es entendible, como que, por ejemplo, esta primera persona trabaja de manera formal o que tiene trabajo, voy a generar variables que sean binarias. Quiere decir que solo tengan dos valores, unos y ceros. Aquí lo que estoy haciendo es generando una marca en donde todas las personas que tengan trabajo tendrán el valor de 1 en esa nueva variable y las que no, el valor de 0. Eso voy a hacer para la columna empleo. Aquellas personas que tengan trabajo al momento de la encuesta estarán marcadas como 1. Aquellas personas que tenían un trabajo informal también estarán marcadas como 1. Y todos los que no cumplan ambos criterios marcados como 0. Bien, nuevamente comprimo por aquí y ejecuto. Y ya con eso voy a tener mi resultado. Voy a tener mi nueva columna. Lo que he hecho en esta línea con la columna mes ha sido básicamente un formateo. He creado un valor mes, pero que ya no sea un texto, sino más bien sea como formato fecha, ¿no? En específico, un formato fecha. Año y mes por acá. Bien, veamos por aquí. Entonces tengo mis variables que decía, ¿no? Empleo, 1 si tiene trabajo, 0 si no lo tiene. Informal, 1 si es trabajador informal y 0 si es que no lo es. Estas variables dummy tienen algunas capacidades, ¿no? Primeramente, si yo tengo una columna llena de ceros y unos, ¿qué va a significar cuando yo tenga una suma? Veamos por acá. Miren, tan bonito es Colab que hasta te permite colocar ecuaciones. Evidentemente hay que conocer pues un poquito de este código, este formato, pero no es tampoco la gran cosa. Pero sí, sí ayuda, sobre todo si estamos en un proceso de investigación, hay fórmulas de por medio y demás. Bien, si toda mi data fueran estas cinco filas, ¿qué pasaría si yo sumo esta columna? Si yo sumar esta columna que es empleo, llegaría a la conclusión del valor 4. Entonces la suma de empleo es 4. ¿Qué significa esto? La cantidad de personas que están empleadas, la frecuencia de los empleados. Y si calculase un promedio no es otra cosa más que la suma entre la cantidad. Bien, si la suma es la frecuencia de empleados, n vendría siendo la cantidad de muestra, es decir, una tasa de empleo. ¿Okay? Tomemos en cuenta esto porque más adelante vamos a calcular tasas de empleo, tasas de informalidad, etcétera. Tasa de empleo.
Muy bien. Entonces, listo. Ya con eso tenemos toda nuestra data preparada y nos hemos apoyado en procesos, pues, de tipo de programación. En este caso, la función que se encarga de hacer el contraste y asignar unos y ceros es la función guardename. El criterio lógico es sencillo. Si en la columna Q500 yo tengo el texto ocupado, me asignas el 1. Y si no, me asignas el 0. Bien, veamos por acá algunos resultados. Por ejemplo, si yo quisiera calcular una tabla de frecuencias, simplemente tendría que seleccionar la columna, en este caso la columna, vamos a ver, OQ500, es la columna que nos habla si es que la persona está trabajando o no está trabajando, y luego aplicamos en secuencia, es decir, con otro puntito, el método value counts, conteo de valores. Eso nos va a dar una primera tablita de frecuencia que me dice, oye, en todos los años de la data hay 312.000 personas que dijeron, sí, estoy ocupado, tengo trabajo, y otra cantidad de personas que dijeron, oye, no, yo no soy PEA, soy ama de casa, soy población estudiante, en fin, 1000 cosas. Luego tenemos las otras categorías. Ahora, si yo quiero analizar, por ejemplo, la tasa de empleo, qué porcentaje de la población está empleada, yo no puedo analizarlo respecto de toda la muestra. ¿Por qué? Porque mi muestra, ¿qué población objetivo ha tenido? Mi muestra, ojo aquí, este formulario el INE hizo lo aplica a quienes, a la población en edad de trabajar. Ellos son mi muestra y yo no puedo calcular la tasa de empleo en base a ellos. Yo tengo que excluir a aquellos que no son PEA, aquellos que no aceptarían tener un trabajo al margen del nivel de ingresos o salarios. Yo solamente sobre la PEA es que voy a calcular mi tasa de empleo. Y mi PEA la puedo dividir así, ocupados y desocupados. Y a los ocupados, a las personas que tienen trabajo, yo las puedo dividir así, formales e informales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es separar primeramente los datos cuando hablemos de PEA. Vamos a darle, digamos, un segmento, vamos a separar la data. Y cuando querramos hablar, pues, de trabajo informal, vamos a seleccionar y separar solamente a los ocupados. ¿Ok? Eso es lo que se va a hacer para que los indicadores tengan sentido. Yo no puedo calcular una tasa de informalidad considerando también los datos de la PEA o de los desocupados, perdón, porque el desocupado pues, no está trabajando. Bien, entonces me dirijo por acá y veamos. Acá yo genero mi DFPA, es decir, para calcular tasas de empleo. Para eso uso el método query, en donde estoy pidiéndole que seleccione todos los datos en donde OQ500 no tenga el valor no PEA. ¿Okay? Con eso se lo estoy comunicando. Por otro lado, por aquí estoy haciendo un punto copy como una buena práctica. Y por acá también, cuando quiera calcular tasas de empleo, o perdón, tasas de informalidad, estoy separando la data de DF ocupados. De esta manera, yo voy a quedarme solamente con los casitos en donde OQ500 tenga el valor de ocupado. A ver, por ahí algún mensajito. Ah, ya, son mensajes acá de promociones. Por favor, a ver, voy a colocar el link de nuevo para aquellos que se hayan conectado recientemente, ¿no? Ahí están los datos nuevamente, el enlace a la carpeta Drive y el enlace al documento. La data se encuentra en un link dentro del mismo documento. Así que todo lo que estamos haciendo acá se puede reproducir, ¿no? Se puede reproducir en sus casos y pueden generar modificaciones. Bien, entonces las tablas de frecuencias salen de esta manera, ¿no? Salen de esta manera. Value counts sobre la columna y obtenemos nuestro resultado. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando acá solamente los datos ocupados, miren que en DF ocupados yo debería tener esta cantidad de filas, 312.000. Vengo por acá y efectivamente, en mi DF ocupados tengo 312.000. Entonces ya con esto vamos a comenzar a ir generando gráficos. Este primer método, Value Counts, para hacer tablas de frecuencias, va a ser bastante interesante porque este tipo de objetos que estamos viendo acá no es una tabla de datos, es algo a lo que Python denomina serie de pandas.
Si por acá uso la función type, ¿no?, para encerrar este objeto, voy a darme cuenta que lo que tengo es una serie de pandas, ¿no? Acá me dice pandas core series. Entonces, ¿por qué esto es una ventaja? Porque el paquete pandas tiene una especie de núcleo, una unión con los otros paquetes NumPy y Matplotlib. Miren, si yo este elemento, este mismito que está acá arriba, le agrego por aquí otra palabrita, una palabrita que se llama plot, transformo esta salida en un gráfico. Así nada más, plot y listo. Esto lo transforma en un gráfico, que originalmente va a ser un gráfico de líneas. Profe, no tiene sentido hacer un gráfico de líneas para esto. Perfecto. En las opciones decimos int igual bar. Y ya con esto tenemos un gráfico de barras. Informales, esta cantidad, y formales, esta otra cantidad. Ahora, profesor, no es conveniente hacer un gráfico de barras sobre una comparación de proporciones, ¿no? Quizás sea mejor hacer mejor un pie. Perfecto. En lugar de int igual bar, hacemos int igual pie. ¿Okay? Por ahí creo que alguien está. Están colocando mensajitos. Por favor, a los compañeros de Escuela Global, si hay alguna pregunta que se esté manifestando por ahí, si lo ven oportuno, me lo puedan transmitir, ¿no? Si es que consideran que pueda ser respondido de manera breve en esta sección. Con mucho gusto se daría. Y de igual manera, recordarles a todos los participantes que, aparte de que la data está compartida, también al final va a haber una ronda de preguntas. Bien, entonces con Python podemos hacer todo esto. Podemos ir generando gráficos acompañando nuestro proceso, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta sola línea de código, estamos viendo varios procesos. Cuando yo digo .ocupinf, estoy haciendo un proceso de selección. Me quedo con una columna de toda la tabla. Por otro lado, cuando yo hago value counts, estoy haciendo un proceso de cuantificación. Ok, ya seleccioné los datos. Y lo siguiente que estoy haciendo es haciendo un cálculo, una tabla de frecuencia. Entonces, decimos acá. Esto acá primero es selección. Value counts, hacer una tabla de frecuencia sobre los datos seleccionados. Vamos a llamarlo cuantificación. Y finalmente este método plot termina siendo graficación o visualización. Visualización. Entonces, miren cómo Python está estructurado para que yo pueda jugar como en una suerte de cadena todos estos procesos. Y podría seguir, señores. Podría hacer gráficos incluso un poquito más complejos. Claro que la idea no es que todo quede en una sola línea, pero sí podemos mejorar esto. Bien, las tablas de frecuencia son una primera alcance. Lo otro va a ser las tablas pivot. ¿Ok? Las tablas pivot. También podemos entenderlas como tablas dinámicas. Esas tablas dinámicas que nos muestran o en qué nos ayudan. Nos ayudan a calcular subtotales. Acá ya no van a ser frecuencias, sino vamos a trabajar sobre datos numéricos principalmente. ¿Cuál es la lógica? La lógica básicamente va a ser que, oye, yo voy a desagregar en filas o columnas algunos datos, algunas categorías y colocar información numérica resumida. Resumida por medio de promedios, mínimos o máximos, e inclusive conteos. Y esto lo logramos de esta manera, miren. Veamos el resultado primero y luego veamos cómo llegamos hasta acá. Lo que estamos viendo acá es el ingreso medio, el ingreso promedio entre hombres y mujeres según años. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que en el 2018 el ingreso promedio de los hombres era 1.186 y el de las mujeres 818. Para el 2019, 1.196 para los hombres y para las mujeres 858. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo generamos este tipo de salidas? A ver, veamos por acá. Veamos por acá. Todo parte de nuestra tabla general, llamada DF ocupados.
En DF ocupados, yo coloco un punto, se me van a habilitar un conjunto de procesos que yo podría realizar. Procesos desde seleccionar una columna, procesos como calcular una función agregada, hacer el map, ¿no?, que hicimos hace un momento, hacer conteos, sumas acumuladas y demás. ¿Cuál es el proceso que vamos a usar en esa oportunidad? Y miren, sigue bajando, ¿no? Insertar filas, evaluar vacíos, eliminar vacíos. Pero miren, ¿qué vamos a usar acá? Vamos a usar el método pivot, que está por acá. Esto es en orden alfabético. Pivot table. Seleccionamos por acá, cierro paréntesis, y si yo requiriera alguna ayuda, acá la ayuda va a aparecer. Acá me va a dar algunos ejemplos, bueno, lastimosamente es en inglés también, pero por acá aparece toda la documentación. Bueno, comencemos primeramente por lo básico. Vamos a seleccionar una variable, primeramente valúes. Habíamos dicho valúes por ingreso. Si seleccionamos por acá, perdón, ingresos en plural. Ah, ok, ok. No estoy colocando grupos. Vale, disculpen, vamos a colocar por acá un index. Index año. ¿Qué le estoy diciendo acá a la tablita? Oye, calcúlame los ingresos por año. Ahora, cuando yo hago esto, lo primero que toma y necesita como un argumento ya obligatorio desde la última versión de Pandas es mínimamente una distribución de filas. Mínimamente una distribución de filas. Y un dato el cual analizar. Ahora, ¿estos datos qué significan? Significan ingresos promedios. ¿Pero por qué promedios? Bueno, si vemos por acá, el argumento original de la función de agregación es el promedio. Si yo coloco punto min, o perdón, coloco aggfunc min, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, así como he pedido promedio, podría también pedir mediana, median, y el resultado va a ser diferente. Que tengo acá el ingreso mediano, el punto de corte del 50%. Y bueno, podría inclusive pedir más de una variable, pero no nos alejemos del ejemplo. Yo he desagregado por acá, según años, el ingreso de esta encuesta, el ingreso de las personas, y he elegido como valor, como estadístico representativo, la mediana. Así como he elegido la mediana, pude haber elegido también la suma, ¿no?, la suma de todos los ingresos de las personas encuestadas. He podido elegir por acá el conteo, count, para conocer qué cantidad de encuestas se realizaron. Sabemos que hay un año en donde evidentemente entenderán, al haber restricciones de movilidad, las cantidades de encuestas del INEI bajaron, al igual como la población ocupada. Por ende, esto lo podemos visualizar también acá. Pero vamos a quedarnos principalmente con los promedios. Casi siempre nos quedamos con promedios. Min por acá, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Por aquí vamos a generar una división. Así como yo lo he abierto en filas, puedo abrirlo también en columnas. Escribo por acá el argumento columns y agrego la columna sexo. Pasa lo mismo que una tabla dinámica. Así como una tabla dinámica, yo arrastro campos, de igual manera en el pivot table va generando estos resultados. Y así es como yo llego a esta parte. Llego a comparar el ingreso medio. Esto da pues para muchos temas, hablar de brechas de género, hablar de brechas por informalidad, ingresos distintos según departamentos, que también va a haber diferencias. Yo coloco por acá, en lugar de año, la columna departamento. Vamos a ver que la diferencia va a ser bastante notoria, pero bastante notoria, ¿no? Según departamentos, hay ingresos diferentes. Como les decía, principalmente Ica es el que tiene pues ingresos relativamente altos, al igual que Arequipa, haciendo que la costa sur tenga pues mejores ingresos que otras zonas del Perú, pero eso no implica, o sea, las diferencias verticales entre departamentos no quita que hay diferencias horizontales entre hombres y mujeres en cada uno de los departamentos. Y bueno, eso se puede explotar por medio de análisis, por medio del detalle que realiza Python.
Como puede ver, solamente un clic y el cálculo se realiza. Ahora, así como hemos calculado esto, yo les decía, a partir de la data, ¿no? A partir de la data, podemos hablar también pues de tasas de informalidad. Oye, yo promedio la variable binaria empleo y con eso calculo una tasa de empleo. Disculpen, usé la tabla de ocupados, bien, sobre la PEA. Y ya con esto puedo calcular la tasa de empleo, ¿no? En 2018 la tasa de empleo para hombres 96%, para mujeres 95%. 2020 incrementó, perdón, se redujo el empleo, 92% para hombres, 91% para mujeres. Ahora, todo esto muy bonito, pero se queda en tablas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos llevar estas gráficas o estas salidas a una gráfica. Nuevamente, únicamente colocándole el método plot. ¿Ok? Únicamente colocándole por acá punto plot. Y en este caso, como la información sí termina siendo pues numérica, vamos a poder apreciar este detalle, ¿no? La tasa de empleo de hombres y la tasa de empleo de mujeres. Por ahí me podrían decir, pero profesor, esta información quizá por año no convence mucho, quizás eh, necesitamos más detalle. Bueno, cambiemos el año por mes. Nos hubiera salido una tabla pues con 60 filas, pero en un gráfico con 60 datos se ve bastante mejor. Y ahí estamos viendo un aproximado, una estimación de la tasa de empleo entre hombres y mujeres. Vemos por acá la mayor parte o la población masculina termina teniendo una mayor tasa de empleo, pero al momento pues de la recesión, al momento de las restricciones de movilidad, vemos que ambas tasas pareciera que se empataran, ¿ok? Pareciera que se empataran. Ahora, ¿qué más podemos hacer por aquí? Así estamos viendo, ¿qué cosa estamos viendo? En la tasa de empleo, que es el promedio de la variable binaria. Yo por acá podría cambiar esto por ingresos, y simplemente cambiando pues a que ahora evalúe la tabla de ocupados. Con solamente esos dos cambios puedo visualizar, ¿no? La evolución del ingreso medio entre hombres y mujeres. Y por acá lo encontramos. Entonces vemos por acá, ¿no? Oiga, al final, si hay un margen, ¿no? Entre el ingreso de hombres y mujeres, en términos, ojo, descriptivos, estamos describiendo una realidad. Ahora, el por qué, cómo se definen los salarios, qué factores se toman en cuenta, eso ya es otro tema. Eso ya es investigación causal. La investigación descriptiva es yo tomo mi muestra, genero mis gráficos, mis salidas y reporto esto, ¿no? Informo, analizo esto. Hablar de causalidad o de ponerle, pues, digamos, un valor a una categoría u otra, o hablar de una estimación, de una diferencia, eso ya requiere un modelo de regresión, que es otro tipo de investigación. Ok, pero bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar acá? Que principalmente fue la población masculina quien vio reducidas sus ingresos. Pero ojo, no, esto es a nivel descriptivo. A nivel analítico, podríamos hablar también de que en el caso de las mujeres, pues incrementó más el desempleo, hubo peores condiciones de trabajo. Pueden haber muchas aristas dentro de un mismo tema. Es por eso que las investigaciones tienen 20, 30 cuadros gráficos, tablas estadísticas, porque no podemos resumirlo todo en un gráfico. Pero bueno, finalmente acá están los datos y estas son las respuestas, los resultados. ¿Vale? Vemos que acá cómo aparece la recuperación económica, ¿no? Y cómo se va recuperando el ingreso medio. Pero no es el único caso. Volviendo al tema de las barras, si acá, por ejemplo, lo que estamos mostrando es la cantidad de personas con empleo, básicamente, ¿no? La cantidad de personas con empleo. Vamos a ver por aquí que la proporción va a ir variando cuando lleguemos, ¿no? Quizás esta tablita con frecuencias, pues no se entienda mucho mejor. Promedios están en rangos similares, pero oye, frecuencias quizás amerite colocar
quizá merite colocar por acá una tal gráfica de barras apiladas. ¿Y cómo hicimos que la gráfica de barras se vuelva apilada? Bueno, aplicando la opción Staked True, ¿no? Apilado en verdadero, ya que normalmente esta opción está en falso, ¿no? En falso. Bien, entonces podríamos acá hablar de distintas aristas. A ver, vamos a cambiar por acá solamente una palabrita, ya no vamos a hablar de ingresos según hombres y mujeres, sino vamos a hablar de estratos, por ejemplo. Colocamos estrato por aquí y ahora estamos analizando la diferencia salarial entre población rural y población urbana. Viéndolo de esta manera, el margen y la brecha que hay entre el mercado laboral urbano y el rural es bastante marcado. Y esto igual tiene mucho trasfondo, porque en el mercado rural el trabajo no es constante, es un trabajo ferial muchas veces. Sí, también tiene menores tasas porque es mano de obra no calificada, pero también hay trabajo calificado en esta zona, no en esta área y demás. Hay muchos factores que van a influir en esto. Vamos a ver que el urbano rural termina siendo una división más fuerte incluso que el de hombre y mujer, porque acá vemos un margen de unos 400 soles más o menos, mientras que acá la diferencia es aproximadamente unas 600. Nuevamente, siendo netamente descriptivos. Por acá podríamos hablar también de que separarlos por OCUPINF, es decir, formales e informales, y no será ninguna sorpresa que los trabajadores informales pues terminan teniendo un ingreso mucho menor. Si lo vemos acá, una minoría, que es la población que trabaja de manera formal en el Perú, termina teniendo ingresos de casi 2.000 soles y los trabajadores informales de unos 750, ¿no? Aproximadamente. A ambos les afectó la recesión económica, a ambos han tenido esta caída, pero vemos quién se recuperó más rápido y también quién se demoró en caer. Y de hecho acá hay mucho análisis que se puede hacer. ¿Por qué el promedio por acá sube? ¿Por qué por acá hay como que una tendencia a la subida y una restricción para que no caiga? Ahí recuerden que cuando hubo el problema del confinamiento, la cuarentena, muchas personas no perdieron su trabajo de inmediato, siguieron recibiendo su sueldo algunos meses después de manera regular, ya que se había dado una condición como suspensión perfecta, no. Se había dado una condición en donde como que se cobraban de las vacaciones, se daba un sueldo a compensación de horas de trabajo futuras, ¿no? Algo así como recuperar horas. Y en fin, todo eso que hemos vivido, todo eso que hemos podido observar en el mercado laboral, se pueden apreciar en cifras, se puede apreciar en tendencias y diferencias. Y bueno, formal e informal termina siendo la brecha más grande y quizás la más cruda dentro del mercado laboral. Otra brecha adicional que podríamos tener, a ver, tenemos por acá estrato, OCUPINF, por aquí sexo, veamos por acá. Por aquí teníamos alguna lista, ¿no? Por dominio también sería bueno. Por edad podríamos generar una nueva columna por edad. Y en fin, ¿no? Hay muchas otras alternativas para poder ir planteando. Niveles de educación también, ¿no? Lastimosamente, a la hora de volverlo numérico, quité a aquellas personas pues que tenían, ¿no? Determinado rango. A ver. Bueno, un factor adicional a la hora de hablar de programación también dentro de Python es los populares bucles, ¿no? Procesos repetitivos. Aquí yo les dejo un bucle que, digamos, es algo sencillo. Vamos a ver a grandes rasgos. Lo que hace este proceso es definir una especie de gráfico de 25 filas por una columna y lo va llenando uno en uno. Este es un ejemplo de cómo no se debería hacer un subgráfico. Básicamente, el programita va llenando cada gráfica según un departamento. Ahora, ¿cómo sí se debería hacer un gráfico? En esto se lo dejo como un ejemplo un poquito más técnico, pero veamos. De este gráfico sobre barras apiladas. Ahora, ¿cómo sí se debería hacer? Miren por acá. Ya con esto cerramos nuestro taller.
Bueno, sobre imágenes, hemos pedido varias gráficas, entre comillas, rápidas a Pandas, pero podríamos hablar también de Matplotlib como una herramienta para generar gráficos con programación. Por acá vamos a generar, a la izquierda del igual, tenemos la creación del marco y el lienzo, llamados Fig y Ax, y por acá voy a generar una imagen de tipo subplots. Subplots de 5x5, y acá abajo voy a decir plt.show. Estas dos líneas de código son esenciales, es el inicio y el fin, el tener un lienzo en blanco sobre el cual voy a pintar, y finalmente cuando yo finalice mi pintura voy a descubrir mi obra, voy a descubrir pues mi gráfico. Para darle un mejor tamaño, acá le damos un fix size, por acá puede ser un 16:9, que es el estándar de los monitores, para que pues el tamaño se acomode de mejor manera. De igual manera, 25 subgráficos sí puede ser un poco cargado, ¿no? Más o menos así. Podemos darle un mayor tamaño y a la hora de exportarlo se va a conservar esas proporciones. Bien, yo tengo acá 5x5, 5 filas, 5 columnas. Así es que lo que voy a hacer por acá, imaginemos que yo quisiera dirigirme a una sola gráfica. Yo voy a dirigirme a la primera gráfica con los elementos 0, ceros, y por acá voy a colocar mi gráfico, en un gráfico así genérico. Todo este gráfico, al final, le voy a dar un argumento adicional que se llama ax, y le voy a decir ax igual 0, 0. Nada más. Ax igual 0, 0. Cuando yo hago eso, le estoy dando al gráfico que he hecho arriba, es el mismo código, le estoy dando como un destino dentro de este subgráfico. Le estoy posibilitando el que pueda colocarse acá. Vamos a decir por acá que el tamaño sea 3218. Y bueno, básicamente esa última lección, este último elemento que quisiera compartirles, es que Python sigue un orden comenzando con 0. Y esta gráfica que yo les estoy mostrando, vamos a pegarla mejor por acá, es una gráfica que guarda una lógica de una matriz de 5x5, pero que para Python el primer elemento, ¿no? La primera fila, digámoslo así, es la fila 0, la fila 1, luego la fila 2, la fila 3 y la fila 4. De igual manera, las columnas. Su primera columna es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. En consecuencia, las combinaciones son estas: 0, 0, 0, 1, 0, 2, y por acá pues 1, 0, 1, 1 y así. Ahora, profesor, ¿vamos a llenar las 25 gráficas? No, únicamente vamos a emplear este código y vamos a definir una lista de departamentos. Para eso yo voy a decir por acá df-pa.departamento.unique. Cuando yo hago eso, estoy seleccionando los valores únicos de la columna departamento. Y le puedo decir así, L-dep. Entonces, esta listita es lo que va a recorrer mi bucle, o es lo que voy a ir llenando. Bien, para eso voy a dirigirme por acá y voy a hacer un proceso en donde diga for r in row, r de fila, 5 filas, y dentro de cada fila voy a decir columnas, ¿no? De igual manera, en el rango de 5 datos. Cuando yo haga esto, este mismo código ya no va a dirigirse a la fila 0, columna 0. Ahora va a dirigirse a la fila R y a la columna C. Pero, profe, esto va a tomar los datos de toda la tabla.
Bueno, hagamos punto query, y lo que voy a hacer por acá es llamar a cada uno de los elementos de este departamento. Voy a decir por si acaso, departamento igual a este valor. Pero, profe, este valor es un conjunto de valores, no son elementos individuales. Bueno, aquí si yo hago, por ejemplo, 0, nuevamente, estoy seleccionando el primer dato. Entonces, cuando yo haga esto, lo que voy a colocar por aquí es que antes de que entre al bucle, yo voy a decir por acá un contador, un elemento que vaya haciendo este recorrido, esta selección, y que luego pase al siguiente. Bien, entonces por acá lo que voy a hacer es definir mi elemento. Que vaya seleccionando cada uno de estos elementos, ¿ok? Y así va a ir paseándose por cada uno de los valores, filtrando cada uno de los departamentos, y de esa manera voy a obtener pues todas mis gráficas. Bien, ahí parece que mi internet me está traicionando un poco. Allá. Entonces, primero va a elegir Amazonas, luego Anca, Yapurima, Carequipa, y así cada uno de ellos hasta que recorra estas 5 filas, 5 columnas. Primero selecciono una fila y luego cada uno de los valores de la columna. Y así lo va a ir llenando. Vemos por acá, abrir a la derecha, y vemos que tenemos pues ya nuestro resultado, ¿no? Ahora, bueno, no podemos identificar a qué departamento corresponde, pero para eso tenemos la función setTitle. setTitle le va a colocar el nombre del departamento. Voy a colocar por acá. Voy a decirle de igual manera, oye, los ejes R, C, fila columna, y tú le vas a decir, pues, departamento, este valor de acá. Entonces, señores, así hay como elementos de programación. Por ahí, bueno, no da el tiempo para dar el detalle técnico de esta parte. A ver qué pasó por acá. Too many arrays y menos un dimensiones. Ah, ok, disculpen. Es el nombre, es el nombre. Acá debería decir simplemente ax, así con X, no con XS. Listo, señores. Y de esa manera podemos tener un gráfico que acá diga, ¿no? Amazonas, Anca, Chapurima, Carequipa. Podemos hacer seguimiento de en qué departamentos se redujeron las encuestas. Podemos también, pues, cambiar el tamaño de la gráfica para que se ajuste un poco mejor y de esa manera encaje mejor, pues, en nuestro informe. ¿No? En este caso debería darle más altura, quizás una versión más cuadrada. Este 32 habla del ancho y el 18 del alto. Por ahí le podría dar un 22 quizá y bueno, ya con eso podría ir manejando. Ciertamente, señores, este mundo de la programación es muy amplio, pero Python combina muy bien la parte técnica con la parte analítica. Dependiendo de las estrategias que podamos seguir, es que vamos a obtener mejores resultados. ¿Ok? Ahí tenemos nuestros resultados, Amazonas Ancash. Por aquí quizás convenga quitarle esto o simplemente, ya que tenemos pues un 5x5, quizás simplemente sea dejarlo mejor como una imagen más cuadrada. ¿Okay? Eso va a depender mucho de nuestro estilo, el documento en donde querramos ponerlo y finalmente esto. Ok, señores, ya mira, acá ya con una forma más cuadrada encaja mucho mejor. ¿No? Este es el año y acá me dice Callao, Junín, La Libertad. Muy bien, señores, eso es todo por mi parte. Juan, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad para compartir nuestros conocimientos aquí en otro taller en Global. ¿Quieres realizar tu proyecto de investigación o tesis? Da el primer paso con nuestro programa de especialización, donde te acompañaremos en cada etapa, desde la identificación del problema hasta la presentación de resultados, usando los softwares estadísticos más requeridos. Solicita más información.